Les voy a platicar lo que me contó a mí Sergio Beltrán. Sergio Beltrán fue el primer director del Centro de Cálculo Electrónico. Y lo que él me platicó fue lo siguiente. Él trabajaba para el rector, que era Nabor Carrillo en ese entonces. Y él estaba haciendo unos cálculos junto con un grupo de calculistas. Porque entonces, en ese entonces, cuando decías un centro de cálculo, a lo mejor te referías a un centro de gente que estaba haciendo cálculos. Y se dividían el trabajo y unos resolvían una parte de una ecuación, los otros otra, y en fin, ¿no? Y entonces ese trabajo estaba dividido entre una universidad en Estados Unidos, ahorita no recuerdo exactamente cuál, y unos calculistas en la UNAM. A cargo del grupo de cálculo en la UNAM estaba Sergio Beltrán. Y los americanos les mandaron las soluciones a las ecuaciones a los mexicanos, al grupo mexicano. Y el grupo mexicano, junto al inicio con los americanos, calculaba que se iban a tardar 2 años en llegar a las respuestas. Entonces ellos estaban buscando esos números y de repente le llegan las respuestas de los números. Y entonces pues, las checan y se dan cuenta que en efecto funcionaban y eran las soluciones de que estaban buscando. Y entonces Nabor Carrillo dice, bueno, ¿y estos cómo lo hicieron, no? ¿Qué sistema usaron para llegar a esto? Y le pide a Sergio Beltrán que averigüe. Entonces Sergio Beltrán habla con los americanos con esta universidad americana y les pregunta, oiga, ¿cómo le hicieron para resolver las ecuaciones tan rápido? Y entonces en Estados Unidos le contestaron, es que tenemos un cerebro electrónico. Y entonces Sergio Beltrán lo tomó como si los gringos se estuvieran jactando de su cerebro, ¿no? Si es que el nuestro es electrónico y el tuyo no. ¿No? Entonces no le gustó nada la respuesta y entonces empezaron a platicar ahí. Entonces finalmente le explicó que una máquina y que tal. Entonces ya llegó con el rector y le dijo, no, pues es que tienen ahí una máquina que hace estas cosas. Entonces lo mandó el rector a la universidad allá para que viera cómo lo hacían. Pues quedó maravillado de ver una computadora, ¿no? Y se quedó allá un rato y convenció al rector que debíamos de comprar una. Y entonces así fue como llegó la primera máquina a la Facultad de Ciencias. De la Facultad de Ciencias se formó el Centro de Cálculo Electrónico, cuyo primer director fue Sergio Beltrán. Y eso fue para empezar a darle servicio a la comunidad, no nada más a la Facultad de Ciencias. Poco después se hizo o se formó un centro de cálculo para la administración que daba los servicios en rectoría para todo lo que era la nómina principalmente. Esos 2 centros se fundieron en uno solo que se llamó el CIMAS, con 2 S, que era Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas, Sistemas y Servicios. Después, el CIMAS se dividió entre lo que era el IMAS, ya nada más con una S, quitándole la de servicios, Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, y el Centro de Servicios de Cómputo. El Centro de Servicios de Cómputo tenía entonces todavía
la parte administrativa y la parte de servicio académico. Ese centro de servicios de cómputo pasó a ser el programa universitario de cómputo. Y del programa universitario de cómputo se separaron lo que era la Dirección de Servicios de Cómputo Académico y la Dirección de Servicios de Cómputo para la Administración. Y después de DGESCA se cambió el nombre y ahora se llama DGTIC. Está ligado por una razón, porque para no mantener las cosas totalmente separadas y de alguna manera tener un gobierno del cómputo en la UNAM, se creó, como dije, la Dirección General de Cómputo para la Administración, la Dirección General de Cómputo Académico, pero también era necesario incorporar la opinión de las facultades, de la parte de los institutos de investigación científica y de humanidades. Y entonces se creó el Consejo Asesor de Cómputo que presidía el rector, pero que en realidad delegaba sus funciones en el secretario ejecutivo, que era yo. En ese entonces también se hicieron varios convenios con compañías, las compañías más importantes de cómputo de esa época, IBM, Digital, todas prácticamente, para que nos donaran equipo. La UNAM en ese entonces, y el país estaba atravesando una crisis muy fuerte. Digamos, de lo que hacía la UNAM como contraparte en el convenio, en particular en el convenio de IBM, era comprometernos a integrar las computadoras que recibíamos en una red. Incluso, digamos, hicimos el convenio con IBM para una red. En ese entonces la red de IBM se llamaba Token Ring y Ethernet estaba por otro lado. Entonces Digital, por ejemplo, nos donó un equipo para poder conectar la Token Ring con la parte de Ethernet. Para que todo esto pasara, pues necesitábamos poner la red. Ahora, al principio nos conectamos a la red, una red que se llamaba BitNet, que era una red de universidades en donde cada universidad se comprometía a conectarse a la red, a la BitNet, a la universidad más cercana, y se comprometía a dar paso a las universidades que estuvieran cercanas a ella, de tal manera que se iba haciendo una red. Entonces, la red avanzada en el mundo en ese entonces era Internet, que estaba a cargo de la National Science Foundation y que estaba conectando las principales supercomputadoras en Estados Unidos. La doctora Gloria Königsberger trabajaba en el Instituto de Astronomía y hacía muchos trabajos en cómputo. Y entonces ella pues, se enteró de esta red y nos puso en contacto. Ella inició los primeros contactos y negoció en principio un acuerdo que significaba por una parte que la National Science Foundation pondría una antena en Boulder, Colorado, y la UNAM pondría una antena en CEU. Pero el problema es que además la UNAM tenía que conseguir el espacio satélite. Entonces empezamos desde entonces a negociar con la SCT para que en el sistema satélite Morelos nos dieran un espacio que pudiera servir para poder conectar las dos antenas. Entonces, al final de 1988, no me acuerdo si al final, pero se firmaron los convenios con la NSF y con la SCT. Bueno, tenemos
como 50 servicios que damos a la comunidad. Somos realmente un centro de servicio. Pero también hacemos proyectos cuando pensamos que hay algo que podemos innovar. Entonces, digamos, entre los servicios está pues, todo lo que es el correo electrónico, todo es lo que es la administración y la expansión y las necesidades de la red UNAM. Está lo que hoy es el centro de datos, lo que ustedes conocen ahora como servidores virtuales. Pues de 0 servidores virtuales en 2013 pasamos a tener ahorita 364 servidores virtuales en la UNAM. Y eso nos ha llevado a un ahorro enorme de mucho más de 100 millones de pesos, contando lo que cuesta el centro de datos, en costos del equipo, en gente para administrarlo y incluso en la velocidad en que se puede satisfacer una necesidad de un servidor. La otra ha sido también una expansión muy grande de lo que es la red UNAM, pues alrededor de 70,000 gigabytes por segundo, y la fibra óptica de Ciudad Universitaria se rehizo toda y pasamos de tener 100 kilómetros a tener 200. Aunque teníamos un proyecto que hasta la fecha es muy importante, que se llama Hábitat Puma, que sirve para capacitar a los maestros en el uso de la informática en la docencia. Yo inicié aquí 2 proyectos nuevos importantes. Uno es la Red Universitaria de Aprendizaje, que tiene ya ahorita hemos tenido más de 6 millones de visitas y tenemos como 800,000 visitantes que nos visitan regularmente, y que lo que hace es ordenar todos los materiales digitales para la docencia alrededor de los planes de estudio. Entonces, los alumnos y los maestros pueden ver de las materias que se dan, por ejemplo, en la Escuela Nacional Preparatoria, en el CCH le hemos puesto más énfasis al bachillerato, pues cada materia aparece con cuáles son sus unidades, cuáles son sus temas y qué recursos hay para aprender ese tema, qué recursos hay para autoevaluarse en ese tema, qué recursos hay para el maestro, para ayudar al maestro a dar la clase como sugerencias didácticas, qué es lo que ya debo saber para ese tema y qué hay para si quiero saber más sobre ese tema, ¿no? Eso tiene un objetivo muy importante, que es darle relevancia a los planes de estudio. En la universidad se invierte muchísimo tiempo y esfuerzo en el diseño de los planes de estudio, pero luego realmente no tenemos forma institucional de ver que esos planes de estudio se sigan. De tal manera que es muy importante que los alumnos lo conozcan, que esté a la mano de los maestros y que de ahí empecemos a poder utilizar el cómputo para hacer uso de las tecnologías del aprendizaje del conocimiento. En la primaria existen los libros de texto gratuito y de alguna manera los libros de texto gratuito son la incorporación del currículum en un libro, ¿no? O la materialización del currículum en un libro. De tal manera que hacer los libros de texto multimedia
era la oportunidad para realmente integrar todo lo que es informática educativa alrededor del propio currículo y hacerlo mucho más divertido y más profundo. Porque podíamos poner, por ejemplo, música de época de la Revolución, cuando se habla de la Revolución, o de Silvestre Revueltas, cuando se hablaba de José Vasconcelos, ¿no? O poner extractos de película cuando se hablaban de los romanos, y, en fin. Es más, usábamos cosas como el mural de Diego Rivera para que cada uno de los personajes hablara y diera su historia y cosas de ese estilo, ¿no? Y fue un proyecto pues, que todo el mundo estaba fascinado, en el mundo, ¿no? O sea, en Inglaterra salió en la primera plana de las secciones educativas de los periódicos, como el proyecto más revolucionario y que en Inglaterra debían estar haciendo lo que estamos haciendo en México, cosas de estilo. Y logramos hacer una cosa que en mi opinión es casi de los únicos ejemplos que yo pudiera mencionar, en donde el uso del cómputo, de la informática, te permite para la docencia y para el aprendizaje hacer cosas que serían impensables hacer sin el cómputo.